versículos que le componen, y solamente daré lectura en esta ocasión al versículo número 4, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno que eres tú, Señor, al permitirnos, Señor, poder congregarnos una vez más, Señor, en este lugar en el cual tú has dispuesto, Señor, para que te glorifiquemos, Señor, para que te alabemos. Pero también, Señor, estamos enfrente de tu palabra, Señor, y en esta tarde, Señor, queremos rogar, Señor, que tú seas quien hable a nuestros corazones, que tú seas, Señor, quien tomes control, Señor, de mi persona. Te ruego en lo personal, Señor, que yo no sea un estorbo para tu palabra, sino, Padre, que tu palabra, Señor, y este salmo tan hermoso, Señor, escrito hace cerca de 3000 años, Señor, pueda llevar, Señor, pueda adentrarse a lo más profundo de nuestro ser, y en medio de las dificultades en las que pudiéramos pasar, Señor, aún como iglesia, Señor, en medio de tantas enfermedades, en medio de tantos ataques tal vez del enemigo, pero también tal vez porque tú quieras aún probarnos, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo, nuestro Salvador. Te pido, Señor, que tu palabra haya cabida en los corazones de cada uno de mis hermanos, y aunque este estudio sea muy breve, Señor, tú tomes control, Señor, pues te lo rogamos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. El escritor de los 3 salmos, que se le conoce como una trilogía de salmos que encontramos del Salmo 22, 23 y 24, es David. David se encuentra ubicado en una historia de tiempo en el cual es aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando que hace cerca de 3000 años fue escrito estos salmos. En el Salmo 22 encontramos la angustia y acerca de las palabras que el Señor Jesucristo diría en la cruz del Calvario. Vean lo que dice en el versículo 1 del capítulo 22 o del Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les suenan esas palabras? Son las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo ahí en la cruz del Calvario. Él estaba diciendo, él repitiendo las palabras proféticas, en este caso del rey David. Estaba anunciando lo que pasaría el Señor Jesucristo. Sería por única vez que encontramos en teología, se le conoce a esto como la única vez en la cual la Trinidad se separó. Esto es básicamente imposible, pero porque Dios estaba depositando, o Cristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad, Dios le dio las espaldas a su propio Hijo. Y dice la palabra de Dios que Dios es muy puro de ojos para ver el mal. Y Cristo, al cargar el pecado de toda la humanidad, estando el justo por los injustos, aquel que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, en ese momento de la cruz, estaba por única vez en la historia de la humanidad, en la historia del universo, la Trinidad se separó. ¿Por qué? Porque se estaba efectuando la redención del ser humano. Se estaba efectuando que Cristo estaba dando su vida por todos los seres pecadores, es decir, por cuanto todos pecamos, por cada uno de nosotros estaba muriendo Jesucristo. Y aquí encontramos algo muy profundo en cuanto a la teología, en cuanto al estudio de Dios. Esto es algo muy sublime. Este Salmo 22 nos da una descripción de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Si nosotros, ¿se acuerdan que hace 15 días estábamos estudiando acerca de la vitalidad de la Biblia, acerca de que la Biblia no tiene errores, acerca de que la Biblia tiene un propósito, tiene un mensaje central, que tiene una continuidad tan perfecta y tan exacta que solo Dios pudo dárnoslas? Y aquí encontramos algo muy hermoso. Por ejemplo, solamente les voy a dar un ejemplo. Lo encontramos ahí en el Salmo 22, versículo 1, cuando Cristo estaba David profetizando lo que Cristo diría. Pero en el versículo 10
16 cuando dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben de qué hablaba? Hablaba de cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Le iban a horadar las manos y los pies a Cristo, lo crucificaron. Era una profecía de Jesucristo. ¿Saben a qué se refiere con que me han rodeado perros? Y después dice en otro pasaje, no recuerdo si es en este, si toros de Basán, en el versículo 12. Eso se refiere a los soldados romanos. Se refería a los perros, a los gentiles, se refería a los toros de Basán, a los soldados romanos de aquellos tiempos. Y todo esto es una manera tan exacta, tan perfecta, que uno se queda, cuando uno estudia el Salmo 22 y la crucifixión de Cristo, uno se queda con la boca abierta, porque dice: wow, esto era por lo que estaba diciendo a David en ese momento en el Salmo. Y estamos hablando que eso fue 1000 años antes de que Cristo siquiera viniera a la tierra. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, es perfecta en todos sus caminos. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que tiene todo bajo control, todo en orden. Pero cuando continuamos en el Salmo 23, en el Salmo 22 nos habla acerca de la crucifixión de Cristo, del Mesías que daría su vida en la cruz del Calvario, los sufrimientos de aquel ser divino que estaría en la tierra. Nos habla el Salmo 22. El Salmo 23 nos habla acerca de que cuando Jesucristo ya está allá en su lugar, en su trono, está allá en el cielo, y Él está haciendo diferentes funciones, las cuales ya las he estudiado con ustedes. Él está haciendo diferentes cosas. Él es nuestro abogado, Él está intercediendo por nosotros, Él está dando dones a los hombres, y vimos diferentes funciones que Cristo está haciendo. Pero en el Salmo 23 es un salmo de mucha consolación, de mucha, es un salmo muy conocido. Dicen los estudiosos que además de la oración de Mateo, capítulo número 6, donde está lo que se conoce como el Padre Nuestro, la oración del Señor Jesucristo, la oración modelo, uno de los salmos o una de las palabras más conocidas de la Biblia es sin lugar a dudas el Salmo 23. ¿Y quién no conoce, aún cristianos o no cristianos, las palabras del Salmo 23? Cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y conocemos esto, muchos de nosotros hasta de memoria lo sabemos, pues habla acerca de que Jesucristo está en su trono de gloria y Él es el príncipe de los pastores, como lo dijo el apóstol Pedro. Él está cuidando de su rebaño. ¿Quién es su rebaño? Pues todos nosotros. El Salmo 24, solamente quiero dar una introducción. El Salmo 24 nos está hablando acerca de la venida de Cristo. Nos habla acerca cuando Cristo venga y Él es el Rey de la gloria. Dice en el versículo número 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Una de las tradiciones o una de las cosas que los judíos creen es que su Mesías va a venir por la puerta, una de las puertas que se encuentran en la ciudad de Jerusalén. A esa puerta se le conoce como la puerta oriental. Un judío que pasa, y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, cuando dice la palabra de Dios que vendrá el Mesías por la entrada oriental, por la puerta oriental, y ahí vendrá el Señor. Y cuando se hace una referencia al Salmo 24, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Los judíos, ellos están esperando todavía a su Mesías, porque ellos, cuando vino el Señor Jesucristo hace cerca de 2000 años, ellos no creyeron en el Mesías. Ellos estaban esperando a alguien que pudiera derrotar al gobierno de aquellos tiempos, en ese caso a los romanos, y pudiera poner paz y pudiera hacer un reino como lo tuvo David, como lo tuvo Salomón, y ellos lo siguen esperando de esa manera. Vino el Mesías y dice la palabra de Dios en Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió.
Él extendió su misericordia y nos dio un tiempo como lo que se conoce como el tiempo de la gracia, en el cual todas las personas, ya sean judíos o gentiles, que reconozcan al Mesías, que reconozcan al Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador, como la puerta de las ovejas, como el camino, la verdad y la vida, lo que contábamos acerca del tabernáculo, como todo esto, que crean que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esas personas pueden y tienen derecho a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que todo eso es por medio de la gracia de Dios. No es por nuestras buenas obras, no es porque ustedes y yo lo merezcamos, sino es por su misericordia, es por el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero llegará un momento en el cual Cristo vendrá otra vez. Y dice en el Salmo 24:10, ¿quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Dios, Cristo, es el Rey de la gloria. Él es el que vendrá. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que su nombre está escrito en su muslo y su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Rey, el Rey de Reyes más bien. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es Jehová de los ejércitos. Juan 10 nos dice que el Señor Jesucristo alguna vez le preguntaron y estaban tratando de que Él cayera en alguna de las trampas de los fariseos y el Señor Jesucristo les responde ahí en Juan 10, antes de que Abraham fuese, yo soy, dando un indicio de la unidad, de la perfecta armonía de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la preexistencia de Cristo, la doctrina de la salvación únicamente por Cristo, son doctrinas bíblicas. Y nosotros como cristianos debemos fundar nuestras doctrinas siempre basadas en la palabra de Dios. Es decir, que encontramos en el Salmo 22 los sufrimientos de Cristo, Salmo 23 su estado en la gloria y Salmo 24 cuando Él venga una vez más con gran poder y gran gloria y todos los reinos vendrán y le darán la honra que Él merece. Pero queridos hermanos, quiero enfocarme en el Salmo 23. Dice en el versículo número 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo es aplicado o es aplicable a quienes sean o a quienes declaren o a quienes crean que Jesús es el buen pastor. La Biblia dice en Juan que Jesús es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Y dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor. Cuando ustedes y yo aplicamos la sangre de Jesucristo a nuestra vida, estas palabras tienen cabida a nuestra vida. Una persona que no es salva, una persona incrédula, a pesar de que lo pueda decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero si él realmente no tiene a Jesucristo en su corazón, con todas las promesas que incluyen en este salmo, esas promesas no aplican a él. ¿Saben a quién aplica? A quienes hemos aplicado la sangre de Cristo en nuestra vida, a nosotros que le hemos pedido a Jesucristo la salvación de nuestras almas, a nosotros que le hemos reconocido nuestro pecado, hemos visto la paga del pecado, hemos visto que Jesucristo es el único camino para poder ir al cielo, y cuando nosotros reconocemos eso, entonces la sangre de Cristo viene a aplicarse a nuestra vida y entonces Jehová es nuestro pastor. Yo le diría las siguientes palabras: si usted es salvo, estas palabras son para usted. Si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, estas palabras del Salmo 23 son aplicables para usted. Si usted no es salvo, yo le recomiendo que lea el Salmo 22, porque ahí nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Y usted debe ir a Jesucristo para poder ser salvo. Pero quiero enfocarme en el Salmo 23 solamente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí está diciendo el salmista, yo soy una oveja y Dios, Jehová, Cristo es mi pastor. Y la promesa de Cristo es que cuando nosotros somos hijos de Dios, nada me faltará. Esto, queridos hermanos, es una seguridad que solamente puede dar Dios. No la puede dar ninguna otra persona, esta seguridad. Porque yo pudiera decirle a mi hijo, usted pudiera decirle a los suyos, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener todos los días, pero a veces hay momentos en los cuales falta la economía, en los cuales falta el dinero, en los cuales falta tal vez la salud, y probablemente ninguno de nosotros podamos cumplir a cabalidad lo que dice este salmo. El único que lo puede cumplir es Dios, porque dice, nada me faltará.
Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto nos habla de que Dios nos va a proveer de las cosas que necesitamos. Queridos hermanos, probablemente ustedes, al igual que nosotros, estemos pasando por alguna prueba que Dios haya permitido de alguna manera. Quizá usted está sin trabajo, quizá usted está en alguna enfermedad. Hemos pasado tiempos en la iglesia en los cuales probablemente nunca se habían pasado. Hermanos enfermos y otro hermano enfermo. Recibí la llamada hoy de una hermana que tuvo un dolor en su pierna y ahorita está en el médico, y una hermana con cáncer, y otra hermana con cáncer, y otra hermana con problemas graves de tal cosa, y otra hermana con problemas en su vida marital, y problemas con muchos y tantas cosas. Pero queridos hermanos, yo quiero decirles lo que la Biblia dice, y Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso nos habla de que Dios provee a los suyos. Dios nos suple de nuestras necesidades. Probablemente usted esté pasando por dificultades en su vida, en las cuales usted diga: ¿dónde estás, oh Señor? Señor, ayúdame en esta dificultad. Señor, yo estoy sufriendo esto. Pero ¿sabe? La Biblia dice que cuando Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Descansar se refiere a que Él nos dará descanso, no tan solamente físicamente, sino espiritual y emocionalmente. El único que puede dar descanso para nuestra alma no es un psicólogo, no es un pediatra, no es un científico, sino el único que puede darnos descanso realmente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es el Señor Jesucristo. Por eso debemos recurrir a Él. Por eso cuando usted se sienta con una nube o una carga pesada de problemas, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, tengo problemas con los hijos, tengo problemas económicos, de mi trabajo ya me están corriendo. Y cuando usted se sienta con una nube, con una carga tan pesada, dice la palabra de Dios que Cristo es el único que podrá hacernos o dar descanso para nuestras almas. En Mateo capítulo número 10, el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién puede darnos ese descanso? ¿Quién puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Usted probablemente tiene algún problema y quizá usted dice: no, pues es que yo quiero platicar con el pastor, yo quiero platicar con alguien que me asesore, quiero ir con un psiquiatra, quiero ir con un psicólogo, quiero ir con alguien porque yo me siento que tengo muchas cargas. ¿Sabe la respuesta a esto? Vaya a Dios. Porque Dios es el que puede darle descanso a su alma como ninguna otra persona puede. Porque Dios conoce sus dolencias, porque Dios conoce como pastor, sabe cuando, y esto lo vemos en un pastor físicamente, un hombre que se dedica a pastorear ovejas, y un hombre que se dedica y tiene años a eso, oye el llanto de la oveja, oye el bramido de ellas, y las escucha, y él sabe qué es la necesidad que ellos tienen. ¿Cuánto más el Señor sabrá cuáles son nuestras necesidades? Por eso debemos recurrir a Él. Le dicen los doctores: ¿sabes qué? Tienes este problema. ¿Sabe? Antes de recurrir a otro doctor, usted debe recurrir a Dios. Él es el doctor de doctores. Él es el que nos hace. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Puede que usted esté en medio de un problema, de una situación, no sé, grandísima, pero sabe, si usted recurre a Dios, vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento, que usted mismo no será capaz de comprender, pero Dios en su misericordia, en su amor como pastor, a nosotros siendo como ovejas, Dios nos da un descanso que va más allá del descanso aún que pudieran tener las grandes personas o las personas que tienen riquezas, porque ellos podrían ir a descansarse a Cancún, pero su mente está atestada de problemas, atestada de cosas, y el único que puede dar la paz en la mente, en el corazón, en el estado de ánimo es el Señor Jesucristo. Por eso debemos recurrir a Cristo. Dice en el versículo número 2: confortará mi alma.
Eso quiere decir que Dios, al confortar nuestra alma, Él nos va a dar las palabras que necesitamos. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 8 en adelante? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces viene y nos hiere. Hay cosas que nosotros, a una persona que vive en inmoralidad, una persona que vive en el tabaquismo, una persona que vive en la tomadera, le decimos con la palabra, eso no le gusta a Dios. Y sabe, uno se siente mal, uno se siente incómodo, uno se siente atacado inclusive. Pero saben, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, porque ciertamente nos confronta con el pecado, pero también asimismo la palabra de Dios nos da esa paz, nos conforta. Dice la palabra de Dios, confortará mi alma. En momentos en los cuales nos sentimos solos, en momentos en los cuales nosotros sentimos, no sé, que nuestros hijos están siendo apáticos a las cosas de Dios. ¿Saben quién conforta el alma? Cristo. Cristo es quien conforta el alma. Por eso, queridos hermanos, todas nuestras cargas, dice la palabra de Dios, echa todas tus cargas sobre Jehová. Él te sustentará. Debemos llevar esas cargas, debemos llevar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es el único, el que puede realmente dar descanso, dar paz, confortar nuestra alma. Pero también, aparte de eso, Él nos guía. Dice en el versículo número 4, versículo 3 al final, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios nos guía. Un himno que cantamos, bueno, creo que acá no lo cantamos, pero un himno que muy hermoso, quizás sí lo cantemos, no me acuerdo, se llama Me guía Él. Y ese himno es muy hermoso, pero escuchen las palabras de ese himno. Y una de las cosas que dice es que Dios nos guía a nosotros. Él puede llevarnos. ¿Y saben qué? Nosotros debemos confiar. Miren, en un ejemplo, yo estaba viendo videos de acerca de los pastores, y hablo de los pastores que se dedican a llevar ovejas, todo eso. Y una oveja, hay momentos en los cuales se ve la neblina y ellos no ven un animal en esas condiciones. Dicen los científicos que se quedan sin vista, no logran percibir nada, solamente ven luces. Y ellos no ven nada, pero solamente escuchan la palabra o escuchan la voz del pastor. Y saben, ellos le echan o ellos confían en lo que el pastor les dice. Hay lugares en los cuales están aquellos animalitos y hay grandes despeñaderos y están en peligros, pero si ellas guían o son guiadas por su pastor, ellas salvan su vida. Ellas son llevadas por los lugares donde el pastor quiere llevarlas. En este caso, hermanos, hay cosas en las cuales nosotros podríamos decir, no, es que yo quiero hacer así las cosas, pero ¿saben? Si ustedes y yo permitimos que Dios nos guíe en nuestras vidas, ¿sabe? Se cumplirá lo que dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Saben? Dios lo que busca es lo mejor para nosotros. Aunque vengan problemas a nuestra vida, aunque vengan dificultades a nuestra vida, debemos recordar siempre la palabra de Dios. Recordarán ustedes el primer libro que el primer libro que fue escrito aquí que tenemos en la palabra de Dios, es el libro de Job. Y Job, a pesar de que él perdió a su familia, perdió a sus 10 hijos, perdió a todo su sustento físico, a pesar de perder todo eso, dice la palabra de Dios ahí en Job capítulo número 1, que él rasuró su cabeza, se sentó y bendijo a Dios. ¿Saben? Ese es un hombre con integridad, un hombre que busca realmente a Dios. A veces nosotros vienen problemas a nuestra vida, vienen dificultades y lo primero que hacemos es dejar la iglesia, dejar las cosas de Dios. Platicaba yo con un muchacho que venía aquí a la iglesia. Yo nunca lo he visto congregado aquí en la iglesia. Él venía ya hace un par de años. Y fui a platicar con él. Me dijeron que él venía a la iglesia. Fui a platicar con él y una de las cosas que me dijo es: pastor, ¿sabe qué? Yo no quiero regresar a la iglesia ahorita porque tengo un montón de problemas. Tengo problemas con mi esposa y pues simplemente no quiero,
Yo quiero ir cuando ya todos mis problemas se solucionen, entonces ahí me va a ver en la iglesia. Y yo dije, ¿sabes qué? Nunca vas a ir a la iglesia. Si intentas ir así, nunca vas a ir a la iglesia. Todo lo contrario, tú debes buscar a Dios. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos solos, abatidos, es cuando más debemos buscar a Dios. Él nos guía, Él nos llevará por aguas de reposo, Él nos infundirá aliento, Él nos llevará por lugares de delicados pastos, Él nos hará descansar, Él nos confortará nuestra alma, Él nos guiará por amor a su nombre. Y dice el versículo número 4, vean lo que sigue: aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto me recuerda a varios personajes bíblicos. ¿Se acuerdan de Daniel, por ejemplo? Cuando él estuvo en medio de una compañía de leones, estaban, ¿saben en dónde? En valle de sombra de muerte. La muerte estaba ahí. Lo pusieron ahí para que los leones lo destrozaran. Pero ¿saben? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando iba y predicaba en diferentes sinagogas y llega a un lugar que se llamaba Listra y ahí lo apedrean y todo el sufrimiento que pasó, lo tomaron por puerto, lo sacaron fuera de la ciudad y yo en lo personal creo que en ese momento él murió y ahí encontramos lo que se escribió en segunda o en primera segunda los Corintios cuando dice que conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo creo, y por el tiempo y por todo muchas evidencias, probablemente Pablo ahí inclusive murió. Pero ¿saben? Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se acuerdan de José? El tiempo en el cual pasó en la cárcel, lo echaron sus hermanos en medio de un pozo y querían matarlo inclusive. Dios estuvo con él y nos lo repite en 3 diferentes ocasiones en el libro de Génesis, que Jehová estaba con José y Jehová estaba con José y Jehová. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos toma por hijos, Él nunca nos deja. Él nunca nos dejará. Así es de que, queridos hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dijo en el libro de Habacuc, solamente quiero hacer una referencia. Vean lo que dice ahí en el libro de Habacuc, en el capítulo número 3. Está hablando este profeta llamado Habacuc. Y en el capítulo número 3 dice las siguientes palabras. En el versículo número 17, vean esto. Estaba preparando una predicación con este tema, y vean lo que dice aquí: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. ¿Saben qué? Aquí vemos la integridad de un hombre, de un varón de Dios, que dice: aunque en la vid no haya fruto, aunque no haya nada que tomar, aunque no haya nada en el refri, aunque no haya trabajo, aunque no haya la posibilidad de llevar a mis hijos siquiera al parque, aunque no pueda yo comprarles algo a mis hijos, con todo eso yo voy a alabar a Dios, con todo eso yo voy a honrar el nombre de mi Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque alabar a Dios, glorificar a Dios, amar a Dios no es a través de nuestras circunstancias. Nosotros debemos amarle porque dice en la palabra de Dios: porque Él nos ha amado primero. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros, queridos hermanos, es que aunque vengan pruebas a nuestra vida, aunque vengan dificultades, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque los doctores digan algo pésimo en cuanto a cualquier cosa, aunque me corran de ese lugar donde yo estaba rentando, aunque esté pasando yo un momento difícil, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios: no temeré mal alguno. Y debemos aprender a amar a Dios, en las buenas y en las malas. Porque saben, hay muchas personas que dicen: ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Saben que eso es ajeno a la palabra de Dios.
vemos las historias de los hombres de Dios, inclusive los apóstoles, 11 de los 12 apóstoles murieron siendo martirizados, y murieron de esa manera, y el único que no murió siendo martirizado fue Juan, pero lo habían metido en una cacerola de aceite hirviendo. Sufrieron por Cristo. Y saben, una de las cosas que sin lugar a dudas también pasaremos nosotros será un valle de sombra de muerte. Vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán momentos en los cuales diremos: ¿dónde está Dios? Y debemos recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben lo que hace un pastor con una vara y un callado? ¿Saben para qué sirve una vara? Para darle al... Sí, yo la otra vez estaba viendo, por acá hay un señor que lleva ovejas y tenía su vara y su callado, y ¿saben? Yo me dije: esto es lo que dice la Biblia, a ver, voy a verlo. Y ya me puse a observarlo, para qué servían las dos. Primero lo vi, después lo estudié, lo vi físicamente, y vi que cuando venía un camión, el pastor agarraba su vara y se iba tras las ovejas, y les daba, y ya los corregía. ¿Saben? Para eso sirve la vara, porque Dios, Jehová, al que ama, disciplina. Dios nos ama. Y Dios, como nosotros que tenemos a nuestros hijos pequeñitos, o que usted tiene a su hijo, lo corrige de alguna manera. ¿Para qué? Para que le vaya bien en la vida. Asimismo, Dios lo que busca con su vara es corregirnos de vez en cuando. Hay veces en las cuales tal vez usted diga: no, ya no quiero ir a la iglesia, y Dios tenga que sacar la vara. Hay veces en las cuales usted diga: no, ya no quiero leer la Biblia, y Dios tenga que sacar la vara. Pero el callado, ¿saben para qué sirve? El callado sirve para guiar a las ovejas, para ayudarlas. Y ¿saben? Una de las cosas que hace Dios es que Él ciertamente nos reprende de vez en cuando, como aquel padre que toma a alguien por hijo, o que tiene un hijo. Pero el callado es aquello que guía a las ovejas para que lleguen a los pastos más hermosos. Cristo, una de las cosas que hace, Dios, una de las cosas que hace, que a través de su callado nos infundirá aliento. Eso habla acerca del cuidado que tiene Dios. El callado se refiere al cuidado que Dios tiene con nosotros. Hay veces en las cuales nosotros nos sentimos en ese valle de sombra de muerte, y vemos que Dios nos guía. Dios manda a una persona, Dios manda a un médico, Dios manda a alguien ahí enfrente de nosotros y nos ayuda. ¿Y saben quién es? Es Dios, usando su callado, usando aquel amor con el cual Cristo nos amó, con el cual Cristo nos ama, y nos lleva por esos pastos, nos corrige, nos lleva aún más allá de lo que nosotros podemos pensar. Hermanos, quiero decirles que Cristo nos ama, que Cristo es nuestro pastor, y si Cristo es mi pastor, entonces confiadamente puedo declarar: nada me faltará. Y termina el Salmo diciendo lo siguiente: aderezas mesa de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Llegará un momento en el cual partiremos con el Señor. Llegará un momento en el cual tal vez venga una enfermedad, o tal vez sin enfermedad, tal vez de repente algo rápido. ¿Y saben lo que dice Dios cuando Dios es nuestro pastor? En la casa de Jehová moraré por largos días. Se refiere al cielo. Se refiere a la promesa que Dios nos ha dado. Se refiere a las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Se refiere a la promesa que Dios ha dejado por sí mismo, de que estaremos un día en la gloria, de que algún día descansaremos de nuestras tareas, de que algún día nosotros dejaremos este cuerpo físico, y ya no habrá enfermedades, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Las primeras cosas habrán pasado, y aquí todas serán hechas nuevas. Estaremos con Dios
y dice en el libro de Apocalipsis 21 que le veremos cara a cara y le conoceremos tal y como es, y estaremos con Él por siempre en la gloria, allá en el cielo, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos hermanos, tenemos esta promesa, y esa promesa es algo que no lo prometo yo como su pastor, eso lo promete Dios. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Por eso cuando usted se sienta en valle de sombra de muerte, cuando usted diga que la barca parece hundirse, cuando usted vea que ya no puede más con sus cargas, recuerde que Dios está ahí. Su vara y su cayado le infundirán aliento. Él está en nuestras dificultades. Él está ahí. Cuando estaba en aquellos tiempos en los cuales vivía Daniel, y estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y los mandaron al horno de fuego y lo mandaron a calentar todavía más. Dice la palabra de Dios que el rey que estaba observando, él logró observar que no tan solamente había 3 varones, sino había un cuarto hombre como hijo de los dioses. ¿Saben quién era él? El Señor Jesucristo. Porque en medio de las pruebas y de las tribulaciones, Él estará ahí. Así es de que, querido hermano, en medio de pruebas, dificultades, solamente me basta decirle que Dios está ahí. Siempre vaya a Cristo, recurra a Él. Le detectan alguna enfermedad, alguno de sus hijos tiene una caída, tiene algún problema, alguna deficiencia de cualquier tipo, antes de ir a un médico, recurra a Dios, porque Él es el que puede ayudarlo. Él le puede dar paz en su mente, en su alma, en su corazón. Él le proveerá de las cosas necesarias, aún del médico y de todos los gastos. Él le dará descanso, le dará paz, confortará su alma, lo guiará por las sendas de justicia por amor a su nombre. Así es de que debemos recurrir a Cristo, queridos hermanos. Solamente quería compartir eso con ustedes para que cuando vengan momentos difíciles, y aún en los momentos en los que la iglesia está pasando, usted recuerde que no está solo. Hay una iglesia que ora por usted. Su pastor ora por ustedes, hermanos. Y cuando ustedes están sufriendo en alguna enfermedad, en algún sufrimiento, en alguna dificultad que estén pasando, créanme que no están solos. Si uno como su pastor se preocupa, si aún los hermanos estamos llamándonos unos a otros, ahora imagínense Dios, que Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Él está ahí porque Él lo ha prometido, por amor a su nombre. Él está ahí en medio de las dificultades y Él tiene todas las posibilidades. Yo mismo como pastor a veces no puedo estar visitando a todos los hermanos, pero ¿saben quién está ahí en medio de cada uno de nosotros? ¿Quién está ahí en su corazón? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien en cada uno de nosotros nos da las palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, algún día ya en el cielo, moraré por largos días. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Y Padre, gracias por lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que tal vez estén pasando por dificultades, por pruebas. Aún alguien, Señor, que esté viéndonos en internet tal vez. Señor, ayúdanos siempre a recurrir a ti, a saber que tú eres aquel pastor que siempre y que has prometido estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder hallar en ti provisión, descanso, paz, a confortar nuestra alma en ti, a ser guiados por ti. Ayúdanos, Señor. Bendice, Padre, tú esta pequeña invitación y te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones.
Queridos hermanos, tal vez usted quiera hablar con